Shalom, vamos a hablar un poco acerca de la Perashá. Esta semana, Bezrat Hashem, en Shabbat, leeremos Perashá y envío, Vaishlach. Hay varios temas interesantes, varios temas que no hemos tocado en esta Perashá, y una de ellas es la primera que aparece, es Jacob preparándose para el encuentro con su hermano, Esaú. Y creo que este año vamos a estacionarnos en esta ocasión ahí. Leemos cuando dice, después Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú en la tierra de Seir, en los campos de Edom. ¿Qué sucede en todo esto? Es que él manda un regalo. Trata de ganar el favor de su hermano a través de un regalo y dice, encomienda que le digan, tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y bueno, para hallar gracia a tus ojos, así dice el verso 6. Cuando regresan estos mensajeros, le dicen a Jacob que su hermano Esaú viene con 400 hombres. Él se asusta, tiene angustia y temor, y divide a los campamentos, de manera que hace un plan. Está previendo un ataque de Esaú, porque se asusta que viene con 400 hombres a recibirle. De manera que dice en el verso 9, pues dijo, si Esaú viene contra un campamento y lo ataca, el otro campamento podrá escapar. Bueno, y pues ahora ruega a Hashem, y le dice, Elohim de mi padre Abraham, Elohim de mi padre Isaac, oh Eterno, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te prosperaré. Y bueno, empieza a clamar a Hashem. Y le dice que lo rescate, que lo salve de la mano de Esaú. Continúa adelante y viene el pasaje donde dice que aquella noche tomó lo que tenía en su mano, un presente a su hermano Esaú. Y bueno, más adelante se encuentra que está solo. Adelante dice que él está solo. Y se queda y pelea con un hombre hasta el amanecer. ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre? ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué? Hay una serie de preguntas que nosotros empezamos a tener al ver todos estos versículos, y claro, pues nos podríamos imaginar muchas cosas. En adelante, pues nosotros sabemos que este es un ángel y que le cambia el nombre, le dice, ya no será más tu nombre Jacob, sino va a ser Israel. ¿Por qué le pone Israel? Si nosotros recordamos a los patriarcas, en cuanto a su nombre, Isaac fue Isaac desde que nació. De hecho, a él no se le cambia el nombre. Pero tenemos a Abraham, que le es añadido, es modificado su nombre. Él es Abraham antes y Abraham después, con una G, con una letra de más. Y lo que pasa con Jacob no es solo una letra, no es la modificación de un nombre como el caso de Abraham, sino es totalmente distinto.
es Jacob y es Israel. Y estas dos naturalezas, ¿por qué digo naturalezas? Porque nombre es la esencia. En la Torá y en las Escrituras, cuando hay un nombre y se nos dice el nombre de un lugar, o el nombre de eso, o el nombre de aquello, nos está hablando de la esencia. De manera que cuando fueron llevados delante de todos los seres vivos, cuando fueron llevados delante de Adán Arishon, el primer hombre, Hashem le encomienda dar el nombre. Y lo hace de esta manera porque sabe que el hombre tiene la capacidad, Adán Arishon, de ver la naturaleza. Por eso el león es león, porque, bueno, esa es su naturaleza. El león no es gato, el león no es perro, el león, etcétera. ¿Por qué? Porque cada animal tiene en su nombre su naturaleza. Y lo mismo aplica con los hombres. Y todo es cuestión de eso. Ahora, ¿por qué entonces le pone a Jacob Israel? Y vamos a ver varias cosas. Por ejemplo, también ya se le había dicho, y tenemos que entender todo esto, puesto que él se está preparando para el encuentro con Esau y viene una lucha, y después de esta lucha viene el encuentro ya con Esau. Pero ya no es el mismo Jacob, ahora es además Israel. No es que se le haya cambiado el nombre dejando el anterior. Desde el momento en que Abraham es llamado Abraham, ya no se le vuelve a decir Abraham. Pero no es así con Jacob. Jacob sigue siendo Jacob y ahora es además Israel. Esto nos da gran enseñanza. Vamos a tocar los temas que ya estamos viendo desde un inicio, y son los siguientes. Jacob se encuentra preparándose para el encuentro y le da miedo. Le da miedo porque viene Esau, su hermano. Las batallas se dividen en dos ámbitos o en dos niveles. Es una batalla literal, física, en este plano terrenal. Y el siguiente nivel es una batalla espiritual, una batalla no física, en otro ámbito. Y estas dos batallas son las que debemos nosotros lidiar. Igual que Jacob es el ejemplo que nos pone la Torah. Hashem quiso que la historia de Jacob fuera el ejemplo para instruirnos en estas dos peleas. Si lo vemos al principio, se está preparando, pero Jacob no se está preparando en lo físico antes que en lo espiritual. ¿Y por qué digo esto? Porque al empezar la perashá nos dice que estaba iniciando los preparativos, pero si leemos unos versos atrás, que es en lo que quedamos en la perashá de la semana pasada, él dice que lo encuentran ángeles de Elohim. Y ángeles de Elohim lo encontraron. Muy bien. Y de hecho a ese lugar le llama Mahanaim. Si fue literal o fue en visión profética, hay discusión. Pero vemos ahí que está el lado espiritual. Y estos ángeles, que son los que él, con los que se encuentra y que llama Mahanaim, dos campamentos, son los mismos ángeles que él ya había visto. Por eso nos dice, cuando él los vio. Cuando los vio,
los vio anteriormente, nos está haciendo referencia a aquella visión profética donde ve una escalera y ve ángeles subiendo y ángeles descendiendo. De manera que entonces, si leemos el Salmo capítulo 91, verso 15, que nos dice, porque Él ordenará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Eso es lo que sucede con Jacob. ¿Para qué se encontró con ángeles 2 versos anteriores antes de nuestra perashá? Porque Hashem le dijo, yo te voy a cuidar. Cuando le dijo que él volviera, este es un compromiso con Hashem que lo va a cuidar. ¿Y acaso Jacob no tenía fe? ¿Por qué se atemoriza? ¿Por qué hace preparativos en lo natural? Porque hay un gran error aquí. Mucha gente cree que solamente debes de tener la batalla espiritual. Que solamente debes tener una fe completa, la emuná shlema, y ya. No. Jacob nos enseña que Jacob confiaba en Hashem, pero él hace preparativos aquí en el plano físico, en lo terrenal. Nosotros debemos de confiar en Hashem para nuestro sustento, por ejemplo, y decimos una braja, decimos, porque nos satisfaces, ¿verdad?, todas nuestras necesidades. ¿Sí? Y nosotros confiamos en que Hashem ya nos dio la parnasa, pero ahora nos toca salir a buscarla. Nos toca en este plano físico. Y esto es lo que tenemos que aprender de la lección que hay aquí. A pesar de que Jacob ya tenía una preparación en el plano espiritual, aún así, él hace preparativos en lo terrenal. No es de decir, bueno, yo voy a confiar en Hashem para que me dé la parnasá y no me voy a quedar aquí. ¿A qué va a llegar? Si Hashem quiere, me va a llegar la comida. No, esto no es una manera de actuar correcta. Confiamos en Hashem, pero nosotros salimos a buscar ese alimento que Hashem ya nos dio, pero hay que salir a buscarlo. El pueblo de Israel, con el man, ustedes recordarán que en el desierto Hashem les da el man, y ahí ellos tenían que salir a buscar. Hashem les daba, no tenían que sembrar, no tenían que cosechar, no tenían que guardar en graneros, no tenían que hacer nada de ese proceso, pero su deber era salir a buscar a un preparativo en el plano físico. Y esto es lo que nos está enseñando aquí Jacob. Pero cuando tú vienes de esta parte, del plan, ya luchaste en el plano espiritual y haces preparativos para el enfrentamiento en el plano literal, en el plano natural, físico, terreno, en este va a venir la pelea. Pero la pelea no viene, la oposición no viene de, primeramente, el lado natural. ¿No? Viene la oposición en el lado espiritual. Y esto lo vamos a seguir viendo aquí. Ustedes recuerdan que aquí la parashá nos dijo que se quedó solo y luchó con un hombre hasta que rayaba el alba. Ahora, dice, cuando vio que no podía con Jacob, le tocó el encaje del muslo y el encaje del muslo se dislocó mientras luchaba con él. ¿Fue literal esta lucha o fue espiritual? Si no me equivoco, el Rambam opina que, por ejemplo, el pasaje de los visitantes de Abraham y este pasaje son espirituales, son como en una visión profética, que no sucedieron tal cual en el plano físico y terreno.
Y el Rambam, Nachmanides, pues le dice, pero si fue entonces así una visión profética o en otro aspecto, no en el literal físico, ¿por qué al final cojeaba Jacob? Hay una muy buena respuesta del Rambam para explicar estos pasajes, porque decir, bueno, ¿cómo va a luchar? Si es un ángel, ¿cómo va a luchar contra él en lo físico? Si es un ser espiritual. Es una buena respuesta, pero también es un razonamiento lógico lo que dice el Nachmanides, que debe ser literal, puesto que cojeaba. Y de hecho, por eso el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel, no comemos. ¿Por qué? Porque ahí fue herido Jacob Avinu. Esa es la razón que nos enuncia la. Bueno, y si podemos nosotros decir algo, los primeros discípulos, al comprender las verdades de las que estamos hablando, nos escribe Shaul HaShaliach en la carta a los a los Efesios, en su capítulo 6, verso 12, nos dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas, contra espíritus de maldad en lugares celestiales. Comprendiendo la verdad, que la primera parte de la lucha es en el ámbito espiritual, nos dice que nuestra verdadera batalla no se encuentra con el ser humano, con la carne y la sangre en este plano físico, sino que se gana allá arriba. Si nos vencen en lo natural, es que no ganamos en lo espiritual. Si en el plano físico, en este primer nivel, por así decirlo, somos vencidos, es que en el plano, en el segundo plano, en el plano espiritual, no ganamos la victoria. Esta es una verdad que se repite constantemente. Si ustedes ven al pueblo de Israel, por ejemplo, en Shoftim, en Jueces, nos damos cuenta que cuando el pueblo de Israel se aleja de Hashem, deja de guardar mitzvot, deja de seguir la voluntad y se aparta de lo que le fue encomendado hacer, en ese momento son vencidos, son esclavizados. Los pueblos de alrededor les hacen guerra y ganan. Porque sabemos que si ellos están en el segundo plano, en el plano elevado, en lo espiritual, no están haciendo lo correcto, entonces en el plano físico va a haber repercusión. Esas batallas se ganan en el plano físico. Se ganan en Teshuvah, se ganan haciendo mitzvot, se ganan ahí, en ese plano. Y después viene el plano natural. Pero eso no quiere decir que siempre vaya a haber un milagro que rompa las leyes de la naturaleza. No siempre habrá ayuda de Hashem, como en el caso de que abra el mar. Sino que a veces hay que luchar en este plano físico. Por eso se hacen los preparativos. Por eso acá abajo también debemos actuar. No es solamente el plano. Hay gente que se enfoca solamente en el plano, en el segundo plano, en el plano espiritual, en aquello, arriba, acá. No. Acá abajo también se debe hacer. Acá abajo en el plano físico también se debe luchar. Pero acá ya puedes tener en este plano solamente para tomar la victoria. Y eso no significa que no haya que luchar. Por ejemplo, Abraham, que en la pelea de los reyes, les recuerdan que es capturado su sobrino Lot,
Y bueno, con Lot después lo va a rescatar y sabía utilizar la espada Abraham, pero sobre todo él ya había luchado en el plano espiritual y ahora solamente tenía que ir en el plano natural, acá abajo. Bueno, eso es por eso que aquí nos dice que luchó contra este ángel y que le dislocó la parte de su muslo en lo literal, en lo plano físico, aunque la batalla fue en el plano espiritual. Y así muchas veces sucederá, muchas veces sucederá. Porque siempre que hay batalla en el plano espiritual, en el segundo plano, y también puede haber repercusiones directas en el plano físico. Son indudables. Y la razón de aquí que él después de eso dice, déjame ir, que raya al alba. El ángel le dice, ya, déjame ir porque ya amaneció. Y él dijo, no te dejaré ir si no me bendices. Y entonces dice, ¿cuál es tu nombre? Y en el verso 29 dice, no se dirá más a tu nombre Jacob, sino Israel, porque has contendido, has luchado con Elohim y con los hombres y has prevalecido. Bayomer, y le dijo, Lo Jacob y Amer Otzimcha, Kim Israel, Kisarita in Elohim, Bein Anashin Betuchal. Esto es, dice, y no será más tu nombre Jacob. No quiere decir que ya no se va a llamar Jacob, porque vemos que adelante también le vuelven a llamar Jacob, sino que añade otro nombre, le añade Israel. Pero la razón es lo que queremos ver aquí, porque has contendido, has luchado con Elohim y con los hombres y has prevalecido. ¿Cuándo luchó contra Elohim? Elohim, la palabra Elohim se utiliza no solo para referirse al Creador, el Santo, bendito es, sino se utiliza en muchas otras partes como para referirse a dioses que creen los gentiles. Por ejemplo, no sé, Molech, Ashtarot, qué sé yo, bueno, muchos. Pero también se utiliza para jueces y para ángeles, como en este caso. Él era un ángel y luchó contra él, y por eso le dice, has luchado con Elohim, contra un ángel, y has prevalecido. Ahora también le dijo, has luchado contra hombres. ¿Contra qué hombres luchó? Luchó contra Labán, y luchó contra Esav y prevaleció. Todavía no había llegado, no había encarado a su hermano y ya le había dicho, y prevaleciste. Ya has luchado con Elohim, conmigo, y has luchado con hombres, esto es Labán, y esto es tu hermano Jacob, tu hermano Esav, perdón, y aún así ya has prevalecido. Por esto eres Israel, por esto te llamarás Israel. Nuevamente, con la batalla en el segundo plano, en el plano espiritual, se ganó la batalla. Ya solamente era enfrentar acá abajo, en el segundo plano. Y esto no sigue Jacob con los mismos preparativos. Él se preparó en lo natural y sigue en lo natural. Pero también, obviamente, está el plano espiritual. Por eso es que también nosotros debemos entender ¿por qué a Jacob le dan dos nombres? Porque Jacob tiene, si hablamos que es de esencia, un nombre, tiene dos esencias. Una que es con el nombre Jacob, que viene de Ekeb, talón, y la otra también es Israel. Y esto es lo que significa el sueño.
Si ustedes recuerdan cuando tiene el sueño de la famosa escalera, la escalinata esta, ve que una parte está en el suelo y la otra, el otro extremo, se encuentra en el cielo y Hashem está encima. ¿Qué es esa escalera? Una de las interpretaciones nos dice que es el mismo, que es Jacob. Pero la parte de abajo es el nombre Jacob y la parte de arriba es Israel. La parte del talón es la parte en el plano físico y la otra, Israel, en el plano espiritual, la que ha luchado contra Elohim y ha luchado contra estos hombres y ha prevalecido. Por eso es que también nos dicen que él necesitaba dos esposas. Una para la naturaleza de Jacob y otra para la naturaleza de Israel. ¿Cuál era cuál? Bueno, Rachel era la esposa para Jacob, mientras que Lea era la esposa para Israel. Encontramos la muerte de Rachel, porque ahora, después de que había sido Jacob, desde aquí en adelante le dice, ya no te llamarás más, que significa no te llamarás solo Jacob, sino será más Israel. Entonces la esposa que prevalecía era Rachel, la del plano físico, la del plano, la del ekep, la del talón. Y con su muerte, bueno, viene a prevalecer y a quedar Lea, la esposa para Israel. Bueno, todo esto ¿qué nos enseña? Nos enseña, solo hay que ponerlo en nuestras vidas. Primero, se gana la batalla desde el plano espiritual. Si inviertes el orden, no vas a tener éxito. Si quieres vencer en el plano, en el primer plano, en el físico, en el terreno, y de ahí empiezas a luchar, te das cuenta que no vas a tener éxito. Porque se empieza con el plano espiritual, con el segundo nivel. Es ahí donde se empiezan las batallas. Y en ambos lugares hay que esforzarse. En ambos lugares hay que luchar. En los dos, no se puede solamente en uno. Cada uno de nosotros entonces debe aprender la lección de Jacob. Él estaba con ángeles antes de hacer sus preparativos, dice, y lo encontraron ángeles de Elohim. Y también nos dice ahí mismo, que por eso le llama Mahanaim, el lugar de los dos campamentos. Luego viene la preparación natural, en ese plano, en el primer plano, en el plano físico. Y esto debemos también aprenderlo, que hay que luchar aquí, que hay que hacer los preparativos también en lo natural. No es quedarnos inactivos, no es quedarnos esperando a la salvación de Hashem. No en todas las ocasiones. Hay ocasiones que sí, hay ocasiones que no. Pero nuestro deber sigue siendo el de esforzarnos en los dos ámbitos, en los dos niveles, y pelear estas batallas. Cada uno de nosotros es responsable de esto. Porque si quieres que deje de ser tu esencia solamente natural, y que se te sea dado una esencia espiritual, eso lo aprendemos de Jacob, que le cambian el nombre, es actuar como Jacob, poniendo las cosas en su lugar, haciendo las cosas como se deben, en su respectivo orden, y así vamos a poder ser Israel,
En nuestro caso, Bene Israel, hijos de Israel. Bien, bueno, entonces, si podemos mencionar algunas otras cosas, bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí por esta ocasión y Besrat Hashem, cada uno de nosotros entienda la lección que nos da Jacob Abid. Shavua Tov, Javerim.